Un poco de contexto. Tengo 22 años. Las personas en esta historia tienen entre 20 y 30 años, pero constantemente cambiaban su edad, apellido y trabajos cuando les preguntaba. Mi amiga tenía 28 años. Así que esto casi ha terminado, pero estuvo ocurriendo durante unos 6 meses. Debido a nuestra pésima situación de vida, tuve una ruptura terrible con un chico con el que vivía, y me sentía realmente mal. Así que me mudé a un apartamento con una amiga que era realmente genial al respecto, pero que nunca estaba en casa. Sin embargo, siempre tenía invitados, y ellos eran increíblemente terribles y extraños. La primera cosa que su novio me dijo después de conocerlo fue que nunca debería confiar en nadie, especialmente en él. Vale, raro. Pero luego empezó a coquetear conmigo. Mi amiga observaba esto de una manera muy extraña, como si estuviera celosa, pero sentía que no lo estaba. Él era extrañamente carismático y era del tipo que se salía con la suya diciendo cualquier cosa. Mi amiga era del tipo tranquila y segura de sí misma, y de vez en cuando también coqueteaba conmigo. Era realmente raro, pero pensé que simplemente eran poliamorosos o algo así. Se acercaron con fuerza, pero siempre he sido del tipo aceptante, así que no me importó mucho. Poco más de un mes después, no podía mudarme y realmente empezamos a meternos en problemas. Su novio comenzó a amenazarme y literalmente a seguirme a todas partes, incluso al baño. Empecé a asustarme mucho, así que mi amiga accedió a quedarse en casa, pero luego empezó a quedarse en casa casi todo el tiempo. Entonces, mi amiga comenzó a despotricar falsamente sobre él conmigo, y luego invitó a un amigo completamente nuevo que nunca había conocido para que nos ayudara. Hacen esta cosa extraña donde empiezan a consolarme frente a él. Él solo se sienta en la esquina mientras ellos me abrazan y me dicen lo horrible que es y lo genial que soy yo. Sigo pidiéndoles que lo hagan irse, pero solo siguen dándome excusas que me parecen realmente extrañas. Tampoco tenía trabajo y no estaba en el contrato de arrendamiento, pero el novio y su amigo sí, aunque no vivían allí. Algo que realmente odiaba era que eran casi encantadoramente deshonestos. Parecía que estaban extrañamente ocupados, y si les preguntaba detalles personales, solo seguían cambiando la historia. El novio de mi amiga literalmente dijo que era médico, juez, policía, actor, e incluso abogado en algún momento. Los amigos de mi amiga parecían más sus amigos, y siempre eran sus compañeros de trabajo, asistentes, o de vez en cuando su jefe, cuando cambiaban la historia. Mi amiga tenía una familia muy rica en la que apoyarse, así que estoy bastante segura de que dejó un trabajo regular, pero a menudo inventaba historias sobre sus trabajos también. Siempre que se iban, nunca decían a dónde y siempre mantenían sus teléfonos ocultos. A los 3 meses, el novio y su amiga prácticamente están allí todos los días. Mi amiga está a veces, pero hace que parezca que la he ofendido. Todavía no había podido encontrar trabajo, así que me sentía bastante mal. Aún así, su novio y su amiga constantemente me hacían preguntas, me pedían que explicara todo, y eran extrañamente groseros, pero de una manera muy dulce. Lamento mucho decirlo, pero en realidad me enamoré mucho de eso. Incluso decidieron darme 2 apodos, hermosa y crédula. Contaban mentiras realmente extrañas y sin sentido. Estaban conmigo 24/7, todo el día, todos los días. Si alguna vez miraba mi teléfono, ellos también lo hacían. Si iba a ducharme, seguían abriendo la puerta. Ambos. Aún así, actuaban muy amables y me decían lo genial que soy, e incluso todos me dijeron que me amaban en algún momento. También empezaron a decir que éramos ángeles. Literalmente, todos ellos intentaron ser románticos conmigo, y todos empezaron a sentirse como figuras de autoridad. Eran todos realmente buenos conversadores, sin mencionar que eran mayores que yo.
Bueno, a los 4 meses, me había acostumbrado bastante a la falta de privacidad y límites. Solo seguía diciéndome a mí misma que era temporal. Mi amiga y sus amigos siguen cambiando de amables a realmente terribles. En este punto, literalmente están durmiendo en la misma habitación que yo. Incluso me despertaba ocasionalmente y los veía teniendo sexo. Incluso comenzaron a despertarme aleatoriamente varias veces por noche para hacer tareas aleatorias. El novio de mi amiga empieza a hablar de cómo ya no están realmente juntos y de lo genial que soy para él y bla bla bla. No pasa mucho tiempo antes de que empiece a decirme que soy la única en todo, y lamentablemente era muy fácil enamorarse de él. Durante todo el tiempo que estuve allí, literalmente era la única persona con la que estaba sola. Nunca estaba sola ni siquiera con mi amiga. Aún peor, soy extrañamente buena para adaptarme a otras personas, así que realmente encajaba bien con todos. Y quiero decir, cuando nuestro novio estaba siendo realmente genial, realmente lo era y encajaba muy bien. Por esto, creo que en realidad comencé a creerme sus tonterías. Bueno, a los 5 meses, todo se descontroló. Dejaron de llamarme por mi nombre y solo me llamaban crédula. Su novio se volvió realmente errático después de que lo rechacé por primera vez. Comenzaron a crear drama planeado para emboscarme. Incluso los escuchaba inventar planes literales para el día siguiente si fingía dormir. Todos eran realmente buenos para hablar en bucles extraños y frases raras. Decían cosas como, somos demonios. Eres un demonio. Somos personas terribles. Sé crédula. Somos hermosos. Y, tengo problemas de confianza. Constantemente me hacían preguntas extrañas como, ¿quién eres tú? Y, ¿nos estás ocultando secretos? Una y otra vez hasta que respondía. También empezaron a grabarme y a tratar de hacerme avergonzar de cualquier manera posible. No me dejaban irme y siempre estaba exhausta. Intentaban convencerme de que tenía envidia de todos a mi alrededor, que era una destructora de hogares, que era alguien completamente diferente, que odiaba a todas las minorías de cualquier tipo, que era una prostituta, y que incluso era secretamente una pedófila. Las acusaciones y explicaciones eran prácticamente constantes. Me arrinconaban en todo y luego tomaban nota abiertamente de mi reacción ante absolutamente todo. Comencé a intentar escapar de ellos, pero seguían diciéndome que tenían información sobre mí que enviarían a todos. Empecé a sentir que todos tenían un chantaje pesado unos contra otros. Bueno, a los 6 meses me amenazaron. Llamaron a un amigo para asustarme. En realidad, pretendió ser un traficante de personas. Realmente comencé a asustarme y amenacé con llamar a la policía. Todos realmente empezaron a cambiar entonces. No tenía energía. Comenzaron a grabarme, a seguirme a la ducha, a intentar seducirme constantemente, a hacerme tener miedo de comer. Incluso intentaron convencerme de que tenían a alguien que se hacía pasar por mí para falsificar pruebas en mi contra, y luego me amenazaron si contaba algo a alguien. Su drama muy aleatorio se volvió increíblemente elaborado. Invitaban a sus amigos a humillarme y engañarme por cualquier cosa. Nunca sabía el nombre de nadie. Literalmente, extraños me miraban dormir. Intentaban convencerme de absolutamente cualquier cosa, y coordinaban ataques para obtener una reacción específica de mí. Había al menos 8 personas involucradas. Unas cuantas veces, descubrieron cómo hacer que me enfadara muchísimo, donde luego los amenazaba y tenía un ataque completo. Los grababan y seguían preguntando si deseaba venganza. Si los lastimaba o avergonzaba de alguna manera, decían que eso debía ser su expiación y catarsis. Repetían mis secretos, y para entonces, ya había cedido a algunas demandas lamentables, y me lo recordaban.
Seguían sugiriendo que de alguna manera me habían creado, y que yo estaba en su sueño, o que era un personaje en su trama. Cuando finalmente llegué a mi límite, se volvían terriblemente dulces conmigo. Fingían que me estaban ayudando a sacar emociones reprimidas o que me estaban dando algún tipo de terapia. Incluso lo creí por agotamiento. El novio de mi amiga, que parecía ser el líder la mayor parte del tiempo, comenzó a decirme que finalmente me estaba volviendo hermosa. Pero en cuanto rechacé sus avances, el abuso comenzó con toda su fuerza. Una vez más, seguían preguntándome si quería venganza. Era como si tuvieran tiempo y energía ilimitados, y yo siempre estaba agotada y con dolor. Comencé a notar que sus extrañas palabras clave realmente funcionaban. Sentía una emoción o deseo de ellos que creo que simplemente era demasiado. Una noche, simplemente me quebré y no podía pensar. Ya no me importaba nada. Nada más importaba para mí y simplemente salí sin ni siquiera zapatos. Caminé descalza hasta la casa de los padres de mi ex, y afortunadamente, él vino a recogerme esa noche, así que por el momento vivo con mi ex nuevamente. Ha pasado menos de un mes pero, curiosamente no puedo dejar de reírme de toda esta terrible experiencia. Realmente no es graciosa para mí, pero simplemente no puedo tener una reacción normal. Hay muchas cosas que dejé fuera, así que suene un poco apresurado, pero supongo que por ahora es todo lo que tengo. Pasé por un infierno literalmente y realmente ya no sé qué hacer. Tal vez ustedes puedan darme algún consejo. Para empezar, mi abuela vivía en el campo, y esto ocurre cuando yo tenía unos 9 o 10 años. Ahora tengo 15. Mi parte favorita de ir a su casa era explorar los bosques y caminar por el largo camino de tierra. Era invierno, por lo que el sol se ponía muy temprano. En una de las pocas veces que fui, decidí dar un paseo nocturno. Caminé más lejos de lo habitual y me encontré con una casa que estaba, bueno, abandonada. Me senté allí durante unos buenos 5 minutos, intentando decidir si quería entrar o no. Finalmente, decidí entrar. Cuando entré, no había nada especial, solo piezas de una casa y muebles rotos por todo el suelo. No escuché ningún ruido, así que decidí seguir recorriendo la casa. Finalmente llegué a una habitación a la que estaba a punto de entrar, hasta que vi a unas 5 o 6 personas de pie alrededor de lo que parecía un conejo muerto en medio de un círculo que parecía dibujado con algo oscuro, que supongo ahora era sangre, pero no estoy seguro. Todos llevaban capuchas, pero no las típicas túnicas, sino sudaderas con las capuchas puestas. Básicamente, sudaderas con capucha. No me vieron, y antes de que pudieran, salí corriendo a la casa. No tengo ni idea de lo que estaban haciendo realmente, pero me aterrorizó y estoy muy contento de haber salido de allí cuando lo hice. Usaré un alias para esta historia. Mi nombre es T, o más bien, ese es mi apodo. Para empezar, había otras 3 personas con las que estaba en ese momento. Los llamaré Jason, Tori y Rachel. Resulta que hay un bosque en mi parque local por el que puedes caminar. Tiene senderos y zonas de interés turístico. Esta fue la noche en que decidimos desviarnos del sendero principal. Esto ocurrió en junio de 2020, para ser exactos. Mis amigos y yo nos habíamos aburrido mucho una noche mientras estábamos en FaceTime. Ya estábamos hartos de la pandemia, y queríamos salir a hacer algo juntos. Jason sugirió que fuéramos al parque, que estaba a solo unas pocas cuadras de mi casa, y que luego pasáramos el rato allí. Parecía una buena idea, así que todos decidimos reunirnos allí a las 10 de la noche. Bueno, eran aproximadamente las 9:50,
y yo ya había llegado al parque y estaba esperando allí con Tori. 15 minutos después, Rachel apareció con Jason. Mirando hacia atrás ahora, ir al bosque por la noche ya era bastante tonto, pero, sin embargo, lo hicimos. Me gustaría decir que pasaron unos 20 minutos más antes de que yo decidiera salirme del sendero para explorar un poco. Jason y yo éramos los únicos con linternas, así que lideramos el camino. Creo que debimos haber caminado durante al menos otra hora antes de ver otra luz. Esta es la parte que recuerdo con mucho detalle, así que haré lo posible por describirla. Yo iba delante de todos. Jason estaba detrás de mí, a la izquierda. Tori estaba a mi derecha, y Rachel se aferraba a mi espalda. Tenía mi luz apuntando hacia adelante, y empecé a barrerla por los árboles que nos rodeaban, moviéndola de izquierda a derecha. Vi lo que parecía ser un claro entre los árboles. Jason luego apuntó su luz hacia la izquierda y me dio un codazo en el hombro. Todos miramos en esa dirección, y nos dimos cuenta de que había una persona de pie entre dos árboles. Parecía ser un hombre, posiblemente de 17 o 18 años, pero las sombras le cubrían demasiado la cara. Sabiendo que ya no estábamos solos, empecé a dar un paso atrás hacia Rachel. No voy a mentir, en ese momento estaba totalmente aterrorizado. Jason y Tori me dijeron que fuéramos a ver a dónde iba la persona, porque tal vez había algún tipo de fiesta a la que podríamos colarnos. Negué con la cabeza y les dije que si realmente había una fiesta, la escucharíamos. Mientras susurrábamos, discutiendo si debíamos irnos o no, Tori se quedó en silencio. Me agarró la cabeza y me giró hacia el claro que había estado detrás de mí. «Mira», dijo. Vi lo que estaba mirando, y apagué mi luz. Había unas 15 o 20 personas de pie en el claro, simplemente observándonos. Tori, Rachel y Jason empezaron a gritar, y yo les grité que corrieran. En algún momento, todos nos separamos, y pude oír dos pares de pasos corriendo detrás de mí. Corrí durante unos 5 minutos antes de meterme en un arbusto para intentar esconderme. Mientras estaba en el arbusto, saqué mi teléfono del bolsillo de la chaqueta y le mandé un mensaje a nuestro chat grupal para preguntar si todos estaban bien. Mientras lo hacía, oí a las dos personas que ahora sabía que eran hombres, caminar por la zona y luego volver a adentrarse en el bosque. Salí del arbusto y luego sprinté lo más rápido que pude de vuelta a la línea del sendero y al parque. Mis amigos estaban nerviosos cuando salí, me agarraron de los brazos y me arrastraron. Finalmente, volvimos a la carretera principal que conducía al parque, y me dijeron que, al parecer, los únicos dos que se separaron para perseguirnos fueron los dos hombres. Después de que todos recuperáramos el aliento y nos calmáramos, llegamos a la conclusión de que había algún tipo de culto en el bosque esa noche. Y tengo que decir que, si su objetivo era asustar tanto a unos adolescentes para que se asustaran, funcionó bastante bien. Esto ocurrió hace unos 19 años, mucho antes de que los teléfonos móviles fueran una necesidad diaria. Soy mujer y crecí en un pueblo pequeño del norte de Suecia. Mis padres eran muy religiosos. Mis hermanos y yo teníamos que asistir a las reuniones todos los domingos y miércoles. Nacimos en un grupo grande de gente extremadamente religiosa. No se nos permitía tener flores, cuadros en las paredes, radio, o incluso televisión. Nunca asistieron a las reuniones de la iglesia sueca, ya que sentían que tenían, como ellos lo llamaban, la única verdadera creencia, e incluso llamaban a la iglesia sueca prostitutas. Las mujeres están obligadas a tener el pelo largo y a cubrirlo con pañuelos en la cabeza. Cuando finalmente crecen, se les obliga a casarse y a tener tantos hijos como sea posible, estando siempre disponibles para la reproducción. Muchas de estas mujeres ponen sus vidas en peligro,
ya que sus cuerpos no son capaces de estar embarazadas y dar a luz constantemente así. Cuando estaba en la escuela primaria, también tenía profesores que pertenecían a la misma sociedad religiosa. Solían vigilarme a mí y a los demás alumnos que también pertenecían a la sociedad religiosa. No se nos permitía asistir a clases de baile o de música, y siempre nos obligaban a salir a esquiar de fondo durante los días de campo en lugar de que nosotros mismos eligiéramos la actividad para el día de campo. Odiaba mucho el esquí de fondo y terminé con ampollas enormes que tardaban mucho en curarse después de salir a esquiar. Cuando tenía unos 8 años, mis padres acordaron que querían divorciarse. Simplemente no podían vivir bajo la constante vigilancia y el juicio de todos. Para nosotros, los niños, esto fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Nuestros padres eran mucho más felices, y en realidad se llevaban muy bien. En realidad, ambos acordaron dejar la sociedad religiosa y comenzar a vivir una vida más feliz. Bueno, a los demás miembros de la sociedad no les gustó mucho, y de repente se volvieron contra nosotros. Empezó con molestas llamadas telefónicas que pronto se intensificaron a algo mucho peor. Nos llamaban a la línea fija a cualquier hora del día o de la noche. Nos amenazaban e insultaban, y nos decían que acabaríamos en el infierno y otras cosas locas. En la escuela, mis profesores empezaron a llamarme a mí y a mis hermanos de clase para interrogar, preguntando si nuestra madre tenía diferentes hombres en su cama, si íbamos al cine, y cosas así. Ahora, debido a que hicieron eso con nosotros en clase, terminamos con una ausencia no válida y con malas notas. Muchos de mis otros compañeros de clase vieron que algo raro pasaba y empezaron a intimidarme. Incluso empezaron a pegarme y a patearme, convirtiéndolo en un deporte. Y como te puedes imaginar, los profesores nunca hicieron nada para detenerlo. Los miembros de la sociedad empezaron a atacar verbalmente a mi madre cada vez que salía, siempre gritando y llamándola cosas malas, entre otras cosas, y avergonzándola. Una vez, incluso se colaron en nuestra casa con una Biblia en la mano, gritando que éramos pecadores y que íbamos al infierno. Incluso tenían un cuaderno en el que anotaban todas las cosas pecaminosas que teníamos en casa. En realidad, compramos nuestra primera televisión cuando tenía 12 años. Durante este tiempo, empecé a sentirme muy enferma. Apenas dormía y estaba prácticamente aterrorizada todo el tiempo. También empecé a desarrollar afasia. Tuve algo llamado visión nevada, e incluso tuve que conseguir gafas nuevas cada 6 meses, porque mi visión cambiaba mucho. Me enfadaba mucho y tenía muchos ataques de pánico. Durante este momento difícil, empecé a notar que algo andaba muy mal con mi hermano de entonces 4 años. Empezó a ser muy introvertido y a hablar de cosas realmente extrañas. Una vez, mi madre y yo lo encontramos sentado en el suelo de su habitación, balanceándose, y hablando de cómo no podría tener hijos cuando fuera mayor, porque estaba viendo la televisión de nuestra madre. Resultó que 4 de los mayores de la sociedad lo habían recogido sin nuestro conocimiento varias veces a la semana, encerrándose con él en una habitación y tratando sistemáticamente de lavarle el cerebro. Casi desarrolla una psicosis infantil. Mi madre y mi padre lograron detenerlo a tiempo, y pudieron hacerle entender que lo que estaban haciendo estaba mal. Ambos hemos crecido ahora, y mi hermano tiene un buen trabajo y una familia hoy. Mi propia situación no mejoró mucho, ya que intentaron interferir en mi matrimonio. Una persona incluso fue a ver a mi suegro, tratando de poner fin a mi matrimonio, porque mi entonces marido no era miembro de la sociedad. Estoy actualmente divorciada, pero esa es otra historia. En realidad, me casé cuando tenía 18 años y tuve a mi hijo mayor 6 meses después. Cuando estaba en el hospital, dándole el pecho y escuchando la radio, una mujer entró corriendo a la habitación, gritando e intentando apagar la radio. Prohibió que mi mejor amigo, que era un chico, me visitara.
Incluso tuvo la audacia de empujar físicamente a mis padres fuera de la puerta cuando vinieron a visitar a su primer nieto. Ni siquiera trabajaba en el hospital. Estaba muy enfadada y aterrorizada. Ya han pasado casi 18 años desde que tuve a mi primer hijo y muchas cosas han pasado en mi vida. Terminé desarrollando esclerosis múltiple debido a toda la violencia y el estrés a los que estuve expuesta durante tantos años. Hoy, me doy cuenta de que esto era realmente solo un culto, y nunca volvería a eso, ni obligaría a mis hijos a llevar esa horrible vida. Tengo algunos amigos que todavía están en el culto, pero en realidad aceptan que yo no sea uno de ellos. Todavía veo a algunos de mis antiguos profesores y a algunos de los demás miembros que me atormentaron a mí y a mi familia, pero no me relaciono con ellos en absoluto. Mantengo la cabeza alta y les demuestro que realmente disfruto de mi nueva vida libre hoy en día, a pesar de mi EM. Realmente estoy agradecida de haber escapado de esa trampa.